¿Qué tal? Muy buenas tardes, les damos la bienvenida en esta tarde lluviosa, pero igualmente buena, en celebración de Semana Santa, desde la Basílica de la Encina, donde ha tenido que trasladarse el Vía Crucis, el emblemático Vía Crucis que cumplía este año, cumple de hecho una década desde que se cambió el recorrido para incluir a la Fortaleza Templaria, y hoy, debido a esa lluvia, tiene que realizarse ese Vía Crucis con sus estaciones dentro del templo principal de la diócesis de Astorga, en Ponferrada, en la Basílica de la Encina. Están con nosotros Javier García Bueso, director de los Museos Municipales de Ponferrada, al que queremos agradecer su presencia para este Vía Crucis diferente, reducido, pero igualmente agradecerle, bueno, pues como decimos, su presencia siempre en la Semana Santa. Gracias, Javier. Y a Fernando Fra, diputado de Relaciones Institucionales, una verdadera figura de la Semana Santa en Ponferrada y demás cosas. Él le gusta ser humilde, pero nosotros le reconocemos, como no puede ser de otra manera, pues su trabajo durante décadas y que podamos seguir disfrutando de ello. Bueno, llevo desde que era niño en la cofradía, fue lo primero que llegué a Ponferrada. Bueno, oye, qué pena que se cumplan 10 años y no se pueda hacer con esa efemérides, ¿no?, en el castillo, ¿verdad? Pues sí, lamentablemente el tiempo desapacible lo va a impedir y esperemos que mejoren los próximos días. Es un Vía Crucis que tiene su historia, empezó por los años 40. En la posguerra se empieza con este Vía Crucis, era muy célebre, claro, eran otros tiempos, y se celebraba el lunes y el martes. Uno de los días era de hombres y otro era de mujeres, y se hacía por la calle con el recorrido. Es más, las cruces de madera que se ponen ahora en el castillo, con los números, esos estaban puestos en las fachadas del recorrido de las procesiones, de allí, con dos faroles a los lados, y por eso tiene el número y tal. Y allí es donde se paraba y se hacía la estación. Y daba el recorrido de toda estaba preparado todo. La primera se ponía en lo que es el edificio que fue la tienda de Manila. Era la primera que estaba. Bueno, yo casi recuerdo muchas hasta dónde estaba, ¿no? Después se cambió el recorrido y se fue por el casco antiguo, se fue más antiguo todavía, por la zona de San Andrés. Y después, bueno, ha tenido 2 o 3 recorridos durante los años, y ya últimamente ha sido este con el del castillo. Con el castillo desde el año 2014. Javier, solemos hablar del castillo y de su historia, que no tiene menor historia la Basílica de la Encina, ¿no?, que la propia fortaleza, es una gran historia también. Eso es la historia del corazón, del núcleo histórico de nuestra Ponferrada, y es la esencia del sentir, y en estos días pues de la devoción popular, como vamos a ver en un Vía Crucis que es un acto de devoción popular y es un acto de devoción piadosa, en la que también veremos a lo largo del Vía Crucis pues algunas señas propias de la identidad del patrimonio del arte sacro, muy rico en la basílica, y también pues forjado a través de los siglos por las generaciones de ponferradinos y de bercianos que nos han precedido, y que a lo largo de los siglos pues han ido dotando a la basílica de un arte mueble, como iremos viendo, pues muy importante. De hecho, ahora vemos en imagen pues la venerada escultura de la Virgen de la Encina, que pertenece a ese retablo, que es sin duda, dentro de los del barroco del siglo XVII, uno de los más apreciables de la diócesis de Astorga. La antigua iglesia, bueno, vamos a Santa celebrar María también es el origen del templo, ¿no? Sí. Es el origen, ¿no? Vamos a celebrar el Vía Crucis con las 14 estaciones en 14 cuadros. Son 14 cuadros que provienen de los años, sobre el año 58, 57, 58. Fue un regalo de la familia Matinot, Bautista Matinot, que fueron esos, y el reloj que está a la mano izquierda, el reloj de pared de mar, fue un regalo de estas personas. Anteriormente había un Vía Crucis de los que estaban en todas las iglesias, que precisamente cuando se trajo y se quitó, el entonces rector de la Encina se lo cedió a la iglesia de Cuatro Vientos, que empezaba entonces. El que está en la iglesia de Cuatro Vientos es el que estaba ahí sosteniendo. La familia está Matinot, parece que son unos cuadros que tienen su valor, ¿no?, y más, y fue el regalo de ella. Pues seguimos en directo. Javier, nos hablabas de esa referencia arquitectónica que es la Basílica de la Encina, iniciada, creo recordar,
corrígeme si no es así, en 1573, sobre los planos de Juan Alvear. Creo que sí, Eso es, ¿no? Sí, ese es el origen en el siglo XVI, y como la mayoría de templos de esta entidad, pues el resultado no solo de un momento histórico único, sino que a lo largo de los siglos se irá construyendo. En el caso de la basílica, iniciada la cabecera en el siglo XVI, pero finalizada pues en el siglo XVIII con esa torre, con ese faro, que es la torre de la basílica, que tiene esos influjos claros de los canteros gallegos, que tanto en la torre como en otros edificios del Bierzo pues dejan ver su origen en la maestría de esa cantería, que fue también tan propia por estas tierras, ¿no? De mano de canteros gallegos, y siempre recuerda pues ese cierto aire de algunas torres con esos huecos de campanas, esa linterna que lo remata, que por cierto en algún momento pues sufrió graves daños por la caída de algún rayo, ¿no? Lo que entonces llamaban centellas, como norma general se llamaban centellas, entonces más que después. Javier, es muy de estilo gallego, porque concretamente la iglesia de Cangas de Morrazo, creo que es de Cangas, es muy parecida, solamente que tiene un solo piso. Pero la primera vez que yo vi una fotografía con motivo de los encuentros de cofradías, venía como escudo la tema, y al verla, digo, pues es la encina, luego ya me di cuenta, no sé, son dos pisos, pero Sí, está clara la influencia gallega, porque muchos canteros gallegos, muchos canteros también transmeranos, que es como se llamaban los canteros de Transmiera, los canteros de Cantabria, que venían a Castilla, o al antiguo reino también de Galicia, al reino de León, pues a esa demanda que había para la construcción de templos, y tenían una especial pericia pues también para las torres de campanas, para las espadañas. Por eso detrás de muchas de ellas pues están esas cuadrillas de canteros gallegos, de canteros del norte, trabajando por estas tierras. Bueno, lógico, la influencia gallega en aquella época era más fuerte todavía que hoy. Bueno, pues seguimos en directo, esperando que se inicie. Hemos visto al obispo de Astorga presente en el templo ya. Sí, ya llegó. No habitual, no ha faltado en los últimos años, ¿no? Además, date cuenta que la comunidad cristiana de Ponferrada es la más importante de la propia diócesis de Astorga, que se adentra también en tierras gallegas, ¿no? Que aún tiene un mapa diferente al de las provincias, ¿no? Sí, bueno, es que la diócesis de Astorga es muy célebre porque tiene parte en Galicia y parte en Zamora, toda la zona de Cía Sanabria, y bueno, tuvo, creo que ya no, un pueblo en Portugal, en sus tiempos. No, y no hace muchos años, estoy me refiriendo dentro del siglo XX, había un pueblo de Portugal que era la diócesis de Astorga. Y es más, la diócesis de Astorga llegó a 20 kilómetros o a 20 y tantos de la Zamora capital. Porque ahí han venido quitándose casi hasta Benavente y demás. Menos Benavente, que era de la diócesis de Oviedo y luego de León. Bueno, las divisiones que había en aquellos tiempos. Una de las diócesis más antiguas de la península, la diócesis de Astorga, esa sede episcopal, y efectivamente el obispo de la sede ha presidido tradicionalmente los Vía Crucis que han tenido lugar tanto en el Castillo de los Templarios como excepcionalmente este año y hace dos, los últimos que acogió la basílica por las inclemencias del tiempo. Don Javier, vamos a ver dos imágenes como las de referencia, ¿no? El Cristo de la Esperanza y el de la Fortaleza, ¿no? Con singularidades muy diferentes, ¿eh? Eso es, dos Cristos muy distintos artísticamente y también en su historia. El Cristo de las Maravillas o de la Fortaleza, porque es una imagen que tiene esa doble advocación. Es propio que la devoción popular les llame de las maravillas aquellas imágenes que son muy queridas por la devoción por ser imágenes milagreras o milagrosas. Por eso son imágenes que han obrado para la devoción maravillas y suelen luego pues venerarse con esa advocación. Y de la Fortaleza porque es muy probable que en algún momento esa escultura estuviese presidiendo la cabecera de Santa María del Castillo,
que era la iglesia que se encontraba en el interior del complejo fortificado de Ponferrada, donde actualmente está, y desde el siglo XV, el llamado Palacio Nuevo, que fue el edificio que reedificó el primer conde de Lemos, pero sobre estructuras persistentes, lo que hoy conocemos más como bodega, porque ciertamente a partir de los finales del siglo XV aquel espacio se desacralizó y tuvo la función de conservar, como fue tan propio en toda la arquitectura tradicional, en la arquitectura popular del casco antiguo de Ponferrada, el albergar esas bodegas. Es posible que bien allí o bien en otra dependencia del castillo se venerase esa escultura que hoy habría entrado de nuevo a la fortaleza. Es un Cristo, luego lo veremos más en detalle, que responde de una manera muy fiel a esa transición entre el románico y el gótico. Es un Cristo muerto, coronado no de espinas, sino como rey. Y es una escultura que tiene, bueno, pues un gran interés artístico. De hecho, ha sido una escultura que en ocasiones ha salido de Ponferrada para ser mostrada en grandes exposiciones. Sí, en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, por ejemplo, en la Ciudad de la Cultura, fue expuesta en aquel lugar, también en la exposición de las Edades del Hombre, y es una escultura que además dentro de la basílica está situada, según mira el fiel al retablo mayor a la izquierda, en un lucillo, en un arco que está practicado sobre el muro. Pues también ha tenido distinta, su ubicación primera fue en la iglesia de San Andrés. Eso es. En algunos tiempos el rector anterior tuvo siempre mucho miedo a que, como era una iglesia cerrada y demás muy cerrada, que algún día pudiera haber hasta un robo, y su intención era subirlo, y cuando hicimos la reforma, con una serie de pasos que hubo, se trajo y estuvo en el baptisterio de la basílica. Y después pasó, cuando se hizo una de las obras, apareció a la mano izquierda, donde está, apareció creo que fue una sepultura de un personaje y tal, y entonces se acordó ponerlo allí y así ha quedado. Y la hermandad fue, para no usar ese, porque lógicamente tiene un valor histórico bueno, pues se hizo una réplica, que es con la que salimos y procesionamos en el castillo. De hecho, tuvo cofradía, el Cristo de las Maravillas o de la Fortaleza, hasta 1899, si no me falla la memoria, justo hasta ese momento en el que muchas hermandades y cofradías desaparecieron y surgieron otras nuevas, fundamentalmente pues bajo advocación del Sagrado Corazón. Es un momento en el que nacen con fuerza esas en detrimento de otras que ya fueron desapareciendo. De hecho, ahí estuvo la calle del Cristo. Conocemos hoy en Ponferrada la otra calle del Cristo, pero allí hubo un callejo llamado del Cristo. Se llamaba lo que es la calle del Comendador. Eso es. Lo que llamamos calle del Comendador se llamaba, y lo ha conocido aún llamándose calle del Cristo, existían las dos con el nombre. Y había un Cristo en una hornacina que estaba en la casa del museo. Aún existe hoy la hornacina, y había un Cristo. Y el de la Esperanza, que hoy llamamos Cristo de la Esperanza, fue el Cristo que durante siglos, desde que se fundó el cementerio en 1700 y pico, esto presidió el cementerio del Carmen. Yo soy de los que pienso que ese Cristo pudiera ser el de la antigua cofradía de las ánimas, que estaba en la iglesia de San Andrés, por las circunstancias de la forma, ¿no? Y además había un arcón, que hoy está guardado, que ponía las ánimas y tal. Bueno, comienza la entrada en el templo, en esta versión diferente del Vía Crucis, en este aniversario, 10º aniversario, donde tiene que repetir de nuevo en la Basílica de la Encina, donde van a coexistir estos dos Cristos de los que nos están hablando nuestros contertulios, con la patrona del Bierzo, con la Morenica. De hecho, hay pocas vírgenes morenas, ¿no? Al menos en la península ibérica, ¿no? Eso es, en este caso porque la escultura de la Virgen de la Encina, que es una advocación muy tardía, hasta el siglo XVII, se había venerado como Nuestra Señora de la Plaza, y es a partir de esa centuria cuando ya comienza a fijarse esa advocación de Virgen de la Encina. Es una escultura tallada en nogal,
ha perdido parte de la policromía, se le han apagado también los dorados y los estofados y nos ofrece a la vista, también por la pátina del tiempo, pues esa tez morena que le ha dado ese apelativo, ¿no?, cariñoso también y propio de la devoción, ¿no?, la morenica, que según la tradición pues se vincula al origen y a la estancia templaria en el castillo y por tanto pues también asociado a esas vírgenes negras con las que se vincula a la Orden del Temple. A caballo entre la leyenda y la realidad, ¿no? Eso es. Hoy va a procesionar el Cristo de la Fortaleza, va a procesionar en vez de las andas como procesiona cuando va en el castillo, dada los pasillos que tiene la basílica, los mismos porteadores la van a llevar en turnos y apoyándose en la mano. Vemos esa imagen singular de ese Cristo de la Fortaleza. Tratado entre el 13 y el 14, pero sin claridad. ¿A qué se debe? Bueno, pues se debe a que es una imagen, como estamos viendo, al detalle de transición, es decir, que para que los telespectadores, pues para explicarlo de una forma sencilla, los estilos no cambian cuando cambian los siglos, ¿no?, como estamos acostumbrados a veces, bueno, pues de una forma muy simple a estudiar con esas etiquetas que la historia del arte pues le ha dado a los estilos, ¿no? Los estilos no cambian, ni mucho menos de una forma radical cuando cambian los siglos. Hay un periodo de transición, como es natural, en el que los estilos se van forjando, se van modificando, las influencias, las modas, la propia doctrina va influyendo en los artistas a la hora de tratar los temas, y en este caso vemos un Cristo aún hierático, propio del románico, es decir, que tiene una cierta frontalidad, tiene algunos elementos algo arcaicos, es decir, que todavía la imagen pues no tiene esa perfección en sus rasgos, en su anatomía, en sus dimensiones, como veremos después en estilos posteriores, o como el mismo ejemplo del Cristo de la Esperanza, que tanto difiere, ¿no?, de este modelo de transición. Líbranos, Señor, Más Dios bien, nuestro, pues en el nombre parece del imagen Padre, de del Hijo y del siglo XIV. Espíritu Santo. Escuchamos al obispo de Astorga. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Antes de la pasión dijiste, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Señor, necesitamos tu paz, esa paz que no somos capaces de construir con nuestras propias fuerzas. Necesitamos volver a escuchar esas palabras con las que ya resucitado reconfortaste 3 veces el corazón de los discípulos. La paz esté con ustedes. Jesús, que por nosotros abrazas la cruz, mira nuestra tierra sedienta de paz. Mientras la sangre de tus hermanos y hermanas se sigue derramando y las lágrimas de tantas madres que pierden a sus hijos en la guerra se mezclan con las lágrimas de tu Santa Madre. También tú, Señor, lloraste por Jerusalén porque no había reconocido el camino de la paz. Precisamente desde la Tierra Santa se abre paso el camino de la cruz esta tarde en pos de ti. Lo recorremos escuchando tu sufrimiento, reflejado en el de tantos hermanos y hermanas que en el mundo han sufrido y sufren la falta de paz, dejándonos interpelar profundamente por los testimonios y ecos que han llegado a los oídos y al corazón del Papa, incluso durante sus visitas. Son ecos de paz que reaparecen en esta tercera guerra mundial a pedazos, gritos que vienen de países y zonas hoy devastados por la violencia, las injusticias y la pobreza. Todos los lugares donde se padecen conflictos, odios y persecuciones están presentes en la oración de este lunes santo. Señor Jesús, cuando naciste, los ángeles en el cielo proclamaron: en la tierra paz a los hombres. Ahora suben nuestras oraciones al cielo para conseguir la paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia. Rezamos suplicando esa paz que nos has confiado y que no logramos conservar. Jesús, desde la cruz abrazas al mundo entero. Perdona nuestros errores, sana nuestros corazones, danos tu paz.
Javier, nos contabas, ahora escuchando al obispo de Astorga, alguna singularidad del arte sacro del que disfrutamos en este Vía Crucis. Eso es una de las piezas artísticas de mayor interés, sin duda, dentro del conjunto de la basílica, es precisamente el frontal que teníamos en imagen hace unos instantes, cuando estábamos viendo al obispo de Astorga, ese frontal de plata, obra de Manuel García Crespo, uno de los grandes plateros activos en España en todo el panorama del siglo XVIII, junto con uno de sus hermanos, pues los principales, podríamos decir, o uno de los principales plateros del XVIII en Salamanca. Son esas obras que se van a expandir por buena parte de la península y que también van a llegar hasta el Bierzo. De la Encina iniciamos el Vía Crucis, al que la Real Hermandad de Jesús Nazareno ha puesto el lema de Voces de Paz en un mundo de guerra. Primera estación: Jesús es condenado a muerte. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Barrabás o Jesús. Deben elegir. No es una decisión cualquiera. Se trata de decidir dónde estar, qué posición tomar ante las complejas vicisitudes de la vida. La paz que otros deseamos no nace por sí misma, sino que espera una decisión por parte de la nuestra y de nuestra gente. Hoy, como entonces, estamos llamados continuamente a decidir entre Barrabás o Jesús. La rebelión o la mansedumbre, las armas o el testimonio, el poder humano o la fuerza silenciosa de la pequeña semilla, el poder del mundo o el del Espíritu Santo. En Tierra Santa parece que nuestra opción sea siempre Barrabás. Y en este contexto cargado de odio y rencor, también nosotros estamos llamados a expresar un juicio y a tomar nuestra decisión. Y no podemos hacerlo sin mirar a ese condenado a muerte silencioso, perdedor, pero por quien hemos optado, Jesús. Cristo nos invita a no usar el criterio de Pilatos y de la multitud, sino a reconocer el sufrimiento del otro, a poner en diálogo la justicia y el perdón, y a desear la salvación para todos, también para los ladrones y también para Barrabás. Años desde que en el 2015 se concediera esa singularidad como real. Hoy en la Basílica presentan el atuendo, el originario, el más antiguo. El original, sí. Va a ser. La hermandad nace aproximadamente, estamos unos 400 años aproximadamente arriba, abajo. Es una cosa que yo me gustaría estudiar un poco en este sentido, porque Jesús es cargado con la cruz. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados. Mi Vía Crucis comenzó hace 6 años, cuando dejé mi ciudad. Después de 13 días de viaje, llegamos al desierto y lo atravesamos en 8 días, topándonos con coches quemados, bidones de agua vacíos, cadáveres de personas, hasta llegar a Libia. El que todavía debía dinero a los traficantes por la travesía
Fue encerrado y torturado hasta que pagó. Algunos perdieron la vida, otros la razón. Me prometieron que me pondrían en un barco rumbo a Europa, pero los viajes fueron cancelados y no recuperamos el dinero. Allí estaban en guerra y llegamos al punto de ya no prestar atención a la violencia ni a las balas perdidas. Encontré trabajo para pagar otro viaje. Finalmente subí con más de 100 personas en una balsa inflable. Navegamos durante horas hasta que una embarcación italiana nos salvó. Estaba llena de alegría, nos arrodillamos para agradecer a Dios. Después descubrimos que la embarcación estaba regresando a Libia. Allí estuvimos encerrados en un centro de detención, el peor lugar del mundo. 10 meses después, estaba nuevamente en una barca. La primera noche hubo marejada. 4 cayeron al mar. Logramos salvar a 2. Me dormí esperando morir. Al despertarme vi junto a mí personas que me sonreían. Unos pescadores tunecinos pidieron ayuda. La barca atracó y unas ONGs nos dieron comida, ropa y cobijo. Trabajé para pagar otro viaje. Era la 6ª vez. Después de 3 días en el mar, llegué a Malta. Permanecí en un centro durante 6 meses y allí perdí la razón. Cada tarde preguntaba a Dios por qué hombres como nosotros deben considerarnos enemigos. Muchas personas que huyen de la guerra cargan cruces similares a la mía. Con esas voces sugerentes y ya tradicionales para la narración de las diferentes estaciones de Yolanda Ordaz y Diego Luis González, en esos sentidos comentarios sobre temas tan actuales y que nos sin duda conmueven y hacen reflexionar en el recogimiento que es propio de un Vía Crucis, de un camino de oración, de un camino de reflexión. Mientras volvemos a ver en detalle justamente pues ese tipo de paño de pureza, ese faldellín que cubre casi hasta las rodillas con esas ruedas astrales policromadas en esta obra que reproduce a la que se conserva en el lado del crucero, y esta reproducción que se hizo por Javier Alonso y Pedro Antonio Andrés del taller de Tercera estación. de Puente Órbigo. Jesús cae por primera vez. Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras injusticias. Nosotros queremos la paz, pero con frecuencia caemos y la caída tiene muchos nombres. Nos tiran al suelo la pereza, el miedo, el desaliento y también las promesas vacías de una vida fácil, pero sucia, hecha de avidez y corrupción. Esto es lo que hace crecer las espirales del narcotráfico, de la violencia, de las dependencias y la explotación de las personas, mientras muchas familias siguen llorando la pérdida de los hijos y la impunidad de que estafa, secuestra y mata y no tiene fin. ¿Cómo obtener la paz? Jesús, tú caíste bajo el peso de la cruz, pero te pusiste en pie, tomaste nuevamente la cruz
y con ella nos distes la paz. Nos impulsas a tomar las riendas de la propia vida. Nos animas a tener la valentía de implicarnos, que en nuestra lengua se dice compromiso, y significa decir no a muchos compromisos, a muchos falsos compromisos que matan la paz. Estamos llenos de estas componendas. No queremos violencia, pero en las redes sociales atacamos a quien no piensa como nosotros. Queremos una sociedad unida, pero no nos esforzamos por entender al que tenemos a nuestro lado. Peor aún, descuidamos a quien nos necesita. Señor, pon en nuestro corazón el deseo de levantar al que está caído, como tú haces con nosotros. Nuestra Real Hermandad es una Real Hermandad que es propietaria de muchas de las imágenes, no como en otras cofradías hermandades de España, ¿no? Es una diferencia importante. Vamos a ver, las imágenes, unas fueron compradas por la hermandad, otras fueron cedidas por el que fue rector de la Basílica, que falleció precisamente el último día del año de 1942. Un poco antes de morir, encargó a la hermandad que se hiciera cargo de todas las imágenes que tenía de Semana Santa. La urna, el Calvario que ya se había empezado, y luego unas se completaron por parte de la hermandad, otras se hicieron nuevas y demás, y que se encargara siempre de la organización de las fiestas de Semana Santa y de aquellas que salieron de la Basílica. Fue don Julio Santos, de feliz memoria. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Otro testimonio. En el 2012, la explosión de una bomba puesta por los guerrilleros me destrozó una pierna. La metralla me provocó decenas de heridas en el cuerpo. De aquel momento recuerdo los gritos de la gente y la sangre por todas partes. Pero lo que más me aterrorizó fue ver a mi hija de 7 meses cubierta de sangre, con muchos trozos de vidrio incrustados en su carita. Lo que debe haber sido para María ver el rostro de Jesús deformado y ensangrentado. Yo, víctima de esa violencia insensata, al principio experimenté rabia y resentimiento, pero después descubrí que se difundía odio, si yo lo difundía, creaba todavía más violencia. Comprendí que dentro de mí y a mi alrededor había heridas más profundas que las del cuerpo. Comprendí que muchas víctimas necesitaban descubrir, tal y como lo hice yo, que no se puede vivir de resentimiento. De este modo empecé a ayudarles. Estudié para enseñar a prevenir los accidentes causados por los millones de minas diseminadas en nuestro territorio. Agradezco a Jesús y a su madre por haber descubierto que enjugar las lágrimas de los demás no es tiempo perdido, sino la mejor medicina para curarse a uno mismo. Javier, ¿alguna otra singularidad que nos quieras comentar al respecto del arte sacro? Bueno, pues antes estábamos precisamente hablando de ese frontal de plata que volvíamos a tener imagen hace unos instantes y que no solo es el frontal, sino otro tipo de alhajas que fueron regaladas, fueron dadas por un gran personaje muy vinculado a Ponferrada y a la Basílica, que fue José Flórez Osorio. De hecho, hay calle que lo recuerda, que es justo la calle que sale de la actual calle El Reloj, antes calle de Isidro Rueda, y que va
en paralelo al costado del convento de las concepcionistas franciscanas, de las monjas de la calle El Reloj, ¿no? Esa calle José Flórez Osorio, que fue obispo de Orihuela y de Cuenca en el siglo XVII. Es ayudado por el Cireneo. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Mi vida está en camino. Escapé de las bombas, de los cuchillos, del hambre y del dolor. Fui empujada a un camión, escondida en baúles, arrojada en barcas inseguras. Y sin embargo, mi viaje continuó para poder alcanzar un lugar seguro que ofrezca libertad y oportunidades, donde pueda dar y recibir amor, practicar mi fe, donde esperar sea real. Habrá un Cireneo para mí. La hermandad tiene 3 fechas para mí muy claves en su vida, de estos 400 años. La primera, su fundación, que dije hace un momento, de aproximadamente ahora los 400. La de 1800, principios del siglo de 1800, que es cuando pasa a la iglesia de San Andrés. No es que pase a la iglesia de San Andrés por una razón, es al desaparecer el convento, entonces era parroquia la iglesia de San Andrés y pertenecía el Carmen a esa iglesia y por tanto tenía la hermandad y su sede. Y luego, cuando ya pasa, está en San Andrés, hemos estado siempre desde 1800 hasta hoy, siempre ha sido la iglesia de la hermandad. Luego, como sede, al desaparecer la parroquia y ser la parroquia de la Encina, pasó la sede a la parroquia. Han sido las 3 fechas muy fuertes dentro de la vida de la hermandad. Tiene, luego ya en el próximo puedo decir, los momentos que tuvo más de flojedad y de problemas que tuvo, que fue pues con la desamortización, etcétera. Luego un poco las fechas, que hay cosas muy curiosas en ese tema. Una hermandad que ha sufrido pues, muchas vicisitudes a lo largo de su historia y muchas incertidumbres. Precisamente en esta estación se nos hacía o se nos evocaba el horror de la guerra. Luego hablaremos de ello en relación a la primitiva sede que tuvo la hermandad en Ponferrada. Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Un párroco nos da también su testimonio. Cuando llegó la guerra, tenía 40 años y era párroco. Unos agentes armados entraron en la casa parroquial y me llevaron a un campo donde transcurrí 4 meses. Fueron terribles. Privados de las mínimas condiciones higiénicas, sufríamos hambre y sed sin poder bañarnos, éramos maltratados físicamente y golpeados y torturados con diversos objetos. Me llevaban fuera hasta 5 veces al día, sobre todo de noche, llamándome párroco y golpeándome. Además, me rompieron 3 costillas y me amenazaron con arrancarme las uñas y ponerme sal en las heridas y desollarme vivo. Una vez fue tan difícil resistir que supliqué al guardia que acabara con mi vida, convencido de que lo haría de todos modos. El guardia me respondió:
no morirás tan fácilmente. Por ti recibiremos 150 de los nuestros. Esas palabras reavivaron en mí la esperanza de sobrevivir. Pero no hubiera sido capaz de soportar todo ese mal yo solo, sin Dios. La oración repetida en el corazón hizo maravillas. Y la providencia llegó bajo forma de ayuda y comida a través de una mujer musulmana, Fátima, que logró llegar hasta mí abriéndose paso en medio del odio. Fue para mí como la Verónica para Jesús. Ahora y hasta el final de mis días, doy testimonio de los horrores de la guerra y grito: nunca, nunca más la guerra. Los horrores de la guerra a los que hacía alusión, y enlazando con la historia de la hermandad, los ha sufrido también a lo largo de su historia, igual que nuestros antecesores, ¿no?, ponferradinos y bercianos. Aparte de la Guerra Civil Española durante el siglo XX, en el siglo XIX se inició aquel oscuro siglo pues con las guerras napoleónicas, y precisamente en 1809 tuvo una gran incidencia Séptima estación en Ponferrada, de este Vía Crucis, voces de paz, donde fueron muchos los muertos y muchos también Jesús cae por segunda los que eran vez. miembros de la hermandad y que murieron entonces. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Otra voz de paz. Me llamo Josep, tengo 16 años. Llegué al campo para desplazados con mis padres en el 2015 y vivo allí desde hace más de 8 años. Si hubiera habido paz, me habría quedado en mi casa, donde nací, y habría disfrutado mi infancia. Aquí la vida no es bella. Tengo miedo del futuro, por mí y por los demás chicos. ¿Por qué sufrimos en el campo para desplazados? A causa de los conflictos que está atravesando mi país, flagelado por la guerra desde que existe. Sin paz no lograremos levantarnos. Una y otra vez se promete la paz, pero volvemos a caer bajo el peso de la guerra. Nuestra cruz. Agradezco a Dios que como un padre nos levanta, y a tantas personas generosas que quizá nunca conoceré y que al ayudarnos nos permiten sobrevivir. Siguiendo lo que Javier estaba diciendo de la Guerra de la Independencia, otros momentos graves de la hermandad fue el año 1855, fecha de la desamortización de bienes. Concretamente, el 25 de noviembre de 1855 se presentó el comisionado del gobierno a presentar la desamortización, por parte de la hermandad estaban presentes Isidro Rueda y Mateo Garza, dos personas ilustres en Ponferrada que eran miembros de la Junta de Gobierno, ¿no? Precisamente después hay dos hechos muy curiosos. En 1873 se nombra a una persona para que reclame a Hacienda un dinero que habían llevado en dinero y que tenían que devolver. Nunca volvió. Y en 1916 se le hizo un poder a don Antonio Senso Lázaro, que era el obispo de Astorga, para que reclamara el dinero. Nunca más se supo. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho
y se lamentaban por él. Jesús, cargas con tu cruz. Los países del sudeste asiático cargan con su cruz. Son un pueblo que ama la paz, pero estamos aplastados por la cruz del conflicto, por la violencia, los desplazamientos internos, los ataques a los lugares de culto. Es una carga pesada, Jesús, que arrastramos en un vía crucis que parece interminable. Las lágrimas de las madres se derraman por el hambre de sus hijos y como ellas, tampoco yo tengo muchas palabras para rezar, pero sí muchas lágrimas que ofrecer, Señor. El cortejo que te conducía al Calvario era tremendo, pero entre la multitud embrutecida por el mal se abrieron camino unas mujeres que lloraban. Ellas te dieron fuerza. Eran madres que no veían en ti a un condenado, sino a un hijo. Jesús, ahora como entonces, en la confusión macabra del odio, nace la danza de la paz. Y nosotros, cristianos, queremos ser instrumentos de paz. Conviértenos a ti, Jesús, y fortalécenos, porque solo tú eres nuestra fuerza. Estamos viendo justamente otro de los retablos más singulares, más curiosos de la Basílica, el que veíamos en imágenes, por el que ahora va a pasar precisamente el Cristo de la Fortaleza, que es el retablo barroco que habitualmente muestra la urna con el yacente. Es una escultura del siglo XVII que tiene muchas peculiaridades, porque tiene dentro guardado un secreto, que es el de los nombres de aquellos que contribuyeron de limosna a su hechura. Sabemos que fue un tallista de Bembibre, además, que se llamaba Gaspar González Escudero, quien lo hizo en 1634. Justo ahora vemos de fondo ese retablo dorado, que además aparece coronado por el búcaro de azucenas, que significa la Virgen dentro del código del lenguaje artístico. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. En los conflictos, las balas perdidas no avisan, no distinguen a sus víctimas. Originan sufrimientos indescriptibles, asesinatos, pérdidas de familiares, amigos y compañeros. En ese valle de lágrimas y de por qué, pensé en Jesús. También él cayó bajo el peso de la violencia hasta llegar a decir en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uní a mis por qué a los suyos. Y dentro de mí se generó una respuesta como esta: ama como Jesús te ama. Se hizo la luz en medio de la oscuridad. Comprendí que debía obtener la fuerza para amar. Desde entonces, cada vez que hay un mínimo de calma, voy a misa. Misa tras misa. Ha crecido en mí una certeza. Aunque haya perdido prácticamente todo, incluso la casa donde crecí, todo pasa menos Dios. Pues siguiendo con lo mismo de anterior, ese precisamente año de 1855, y hablando de la figura de Isidro Rueda, es un año muy clave en la hermandad, porque al producirse era el año que había venido el Nazareno, que había destruido al anterior, que se destruyó en la época de la francesada.
Es un momento en que, lógicamente, ese año hace un cambio total la hermandad. Se le debe mucho a esta figura de Isidro Rueda, un gran alcalde que tuvo Ponferrada y que también se le debe mucho a la ciudad. Él es el que se da cuenta de que hay que hacer un cambio total en la hermandad debido al acabarse, haber venido a la desamortización y haber quedado sin dinero prácticamente. Bueno, concretamente el nazareno, él ha prestado el dinero que se lo van pagando en años posteriores, cuando plenamente pueden. Y él es el que hace los estatutos, reforma los estatutos, se hace un cambio total de la hermandad, es lo que hace que ella viva. Fue una época en que desaparecieron muchas cofradías, Ponferradas, Palmeros, etcétera, ¿no? Que se reunificaron todas en esta, gracias a la labor de esta persona que supo en aquel momento de venir de unos censos que se vivía la hermandad a tener que pasar unas cuotas, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que fue el momento clave de la hermandad para que pudiera subsistir. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. El año pasado mi padre y mi madre nos prepararon a mí y a mi hermano más pequeño para llevarnos a Italia, donde nuestra abuela trabaja desde hace más de 20 años. Partimos de Mariúpol durante la noche y en la frontera los soldados detuvieron a mi padre y le dijeron que debía permanecer en Ucrania para combatir. Nosotros seguimos adelante en autobús 2 días más. Al llegar a Italia, yo estaba triste. Sentí que me despojaban de todo. No conocía la lengua y no tenía ningún amigo. La abuela se esforzaba por hacerme sentir afortunada, pero yo no hacía más que decir que quería volver a casa. Finalmente, mi familia decidió volver a Ucrania. Aquí la situación sigue siendo difícil. Hay guerra por todas partes. La ciudad está destruida. Pero en el corazón me quedó esa certeza de la que me hablaba la abuela cuando yo lloraba. Verás que todo pasará y con la ayuda del buen Dios volverá la paz. De Jesús Nazareno de Ponferrada a lo largo de los siglos, hay sin duda que en un día significativo como el de hoy, en este acto de piedad, felicitar a todos los hermanos y hermanas por este Vía Crucis, que se ha convertido sin duda pues dentro del programa de la Semana Santa de Ponferrada en uno de los momentos más conmovedores y que invita a los fieles al recogimiento, y buena muestra de ello pues dan todos aquellos que participan en él y que tradicionalmente se hace en el castillo, pero que en esta ocasión, a pesar de tener que cambiarlo con muy poca antelación de tiempo para la basílica, pues transmiten sin duda ese recogimiento y esa devoción con la que se sigue este camino simbólico realizado a través del Vía Crucis, la solemnidad con la que está siendo seguido en el interior de la basílica. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda.
Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. En el 2012, unos grupos de extremistas armados irrumpieron en nuestro barrio, matando con ráfagas de ametralladoras a quienes estaban en los balcones y en los departamentos. Yo tenía 9 años. Recuerdo la angustia de mi madre y mi padre. Esa tarde nos encontramos abrazados y en oración, conscientes de que estábamos ante una nueva y durísima realidad. La guerra se volvía cada día más horrible. Durante largos periodos faltaba la luz y el agua y en todas partes se excavaron pozos. La comida era un problema cotidiano. En el 2014 mis padres decidieron, muy a su pesar, dejar el país. Comenzó otro calvario porque no nos quedó más remedio que embarcarnos. Arriesgamos la vida, permanecimos sobre una roca esperando el amanecer y una nave de la Guardia Costera nos rescató. Habiendo sido salvados, los habitantes del lugar nos acogieron con los brazos abiertos, comprendiendo nuestras dificultades. La guerra ha sido la cruz de nuestra vida. La guerra mata la esperanza. En nuestro país, más aún después de los terribles desastres naturales, muchas familias, niños y ancianos viven sin esperanza. En el nombre de Jesús, que abrió los brazos en la cruz, tiendan la mano a mi pueblo. Con estas vicisitudes de la historia de estos 400 años que cumplen y han cumplido de la hermandad, también se da en cuenta, como dije antes, la hermandad se hace cargo de varios cofradías que había habido anteriores que se refundan en ella. Hay una sobre todo que es la que más principal, que es la que tenía pasos, que era la antigua de la Vera Cruz. La Vera Cruz tenía los pasos de la oración del huerto, la flagelación y el eceomo y el nazareno que hoy sale con la Verónica. La hermandad paga los gastos que haya necesarios para que esos pasos vuelvan a salir, que llevaban ya tiempo sin salir, porque claro, todas estas cosas tienen sus gastos y demás. Y desde entonces la hermandad se ha hecho cargo de ello. Vemos ahora en imagen ya al Cristo de la Esperanza, que es un Cristo que difiere del Cristo que justo ahora está situado frente a él, del Cristo de las Maravillas o de la Fortaleza, y es el de la Esperanza, un Cristo que además guarda también una historia curiosa, porque como bien decía Fernando, procede del ámbito del cementerio, del antiguo cementerio. 12ª estación. Jesús muere perdonando a sus verdugos. Estuvo en un nicho colocado en la tapia que hoy está, para que los telespectadores hagan una idea, en paralelo al parking de las autocaravanas, y allí había sido muy maltratada la escultura, de tal forma que estaba en un lamentable estado de conservación. Actualmente se puede contemplar dentro de la iglesia del Carmen. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y diciendo esto, expiró. El 6 de agosto de 2014, la ciudad fue despertada por las bombas. Los terroristas estaban en las puertas. 3 semanas antes habían invadido las ciudades y las aldeas vecinas, tratándolas con crueldad. Por eso huimos. Pero pocos días después,
regresamos a casa. Una mañana, mientras estábamos atareados y los niños jugaban delante de las casas, resonó en el aire un proyectil de mortero. Salí corriendo. Ya no se sentían las voces de los niños, pero aumentaban los gritos de los adultos. Mi hijo, su primo y una joven vecina que se estaba preparando para el matrimonio habían sido alcanzados. Estaban muertos. La muerte de estos 3 ángeles nos impulsó a escapar. Si no hubiera sido por ellos, permaneciendo en la ciudad, hubiéramos caído inevitablemente en las manos de los terroristas. No es fácil aceptar esta realidad. Con todo, la fe me ayuda a esperar, porque me recuerda que los muertos están en los brazos de Jesús. Y nosotros, que sobrevivimos, intentamos perdonar al agresor, porque Jesús perdonó a sus verdugos. En nuestras muertes creemos en ti, Señor de la vida. Queremos seguirte y testimoniar que tu amor es más fuerte que todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ahí vemos de perfil la escultura del Cristo de la Esperanza, que está siendo mostrada en plano inclinado sobre unas parihuelas. No es la habitual disposición de cuando se procesiona en el castillo, que va alzada la cruz. Y vemos también, bueno, pues ese detalle de la anatomía, con el vientre deprimido, los hematomas, el paño de pureza recortado, y Cristo aún no ha muerto, sino que está expirando, está intentando comunicarse con su Padre sin recibir respuesta, está mirando a lo alto en una escultura de gran dramatismo, como es propio del barroco del siglo XVIII, en una escultura que es de autoría anónima, se desconoce el autor, que la talló pues a la usanza castellana. Es un Cristo pues que tiene el recuerdo de esos crucificados propios del barroco de ese momento, con la corona de espinas, en este caso muy gruesa, y es un momento en el que la escultura adquiere cierto naturalismo, ¿no? El uso de telas encoladas, de dientes de asta, y todos aquellos elementos que confieren pues naturalismo y que conmueven a la piedad de quien contempla ese tipo de imagen. Estación. Jesús es depuesto de la cruz. ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Era el 7 de septiembre de 2022, día en el que en nuestro país recordamos el acuerdo con el que finalmente se reconocía nuestro pueblo. Se le reconocía el derecho a la plena independencia, cuando repentinamente sucedió algo que hizo añicos nuestra alegría. Una hermana que desde siempre había sido misionera en nuestras tierras fue asesinada. Los terroristas habían entrado en casa y le quitaron la vida sin piedad. El día de la victoria se convirtió en derrota. El miedo y la incertidumbre inundaron nuestros corazones. La experiencia de centenares de familias que vieron la trágica muerte de sus seres queridos volvió a hacerse realidad. Entre nuestros brazos yacía el cuerpo sin vida de nuestra hermana. No es fácil
No es fácil presenciar la muerte violenta de un familiar, de un amigo, de un vecino, como no es fácil ver que la propia casa y los propios bienes se reducen a cenizas y el futuro se vuelve oscuro. Pero esta es la vida de mi pueblo, es mi vida. Por eso, como nos ha sido testimoniado y como aprendemos en la Escuela de la Virgen de Nazaret, que acogió entre sus brazos a Jesús exámine y lo contempló con un amor iluminado por la fe, es necesario no dejar de encontrar la valentía de soñar un futuro de esperanza, paz y reconciliación. Porque el amor de Cristo resucitado ha sido derramado en nuestros corazones, porque Él es nuestra paz, Él es nuestra verdadera victoria y nada nos separará jamás de su amor. Siguiendo con lo que fue esta época, concretamente lo que ocurrió en 1874, donde nos van haciendo cargo de todas estas cosas, las procesiones, demás, que la hermandad va haciendo unos esfuerzos, claro, económicamente, después de haber tenido los censos, estaba sin dinero, hasta el punto de que hasta una figura que este año ha sido simbólica con su estatura, el Nazareno Lambrión, estuvo propenso a desaparecer. Y gracias al esfuerzo, entonces, porque en aquel momento había lo que se llamaba los corredores, que eran los que hacían las llamadas, el Nazareno, etcétera, ¿no? Y claro, se ve que había que restringir gastos por todos los lados y estuvieron propensos a desaparecer. No llegó a desaparecer, pero estuvo muy cerca, ¿eh? O inmortalizado para siempre, ¿no? Claro, hubiera sido pues una figura que se hubiera Después de perdido. esto, José de Arimatea pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes. Era un viernes por la tarde, cuando los rebeldes irrumpieron en nuestra aldea, tomaron como rehenes a todos los que pudieron, deportaron a quienes encontraron y nos cargaron con cuanto habían saqueado. Durante el trayecto mataron a muchos hombres con proyectiles y cuchillos. Llevaron a las mujeres a un parque. Cada día éramos maltratadas en el cuerpo y en el alma, despojadas de la ropa y de la dignidad. Vivíamos desnudas para que no escapásemos. Por pura gracia, un día cuando nos mandaron a buscar agua al río, conseguí huir. Todavía hoy nuestra provincia es un lugar de lágrimas y de dolor. Cuando el Papa vino a nuestro continente, pusimos a los pies de la cruz de Jesús la ropa de los hombres armados que todavía nos dan miedo. En el nombre de Jesús los perdonamos por todo lo que nos hicieron. Pedimos al Señor la gracia de una convivencia pacífica y humana. Sabemos y creemos que el sepulcro no es la última morada, sino que todos estamos llamados a una vida nueva en la Jerusalén celestial. Después de la 14ª estación, Jesús es colocado en el sepulcro. Javier, don Fernando, ha habido siempre una 15ª desde principios de los 90, ¿no? Aunque no acaba de fraguar en muchos sitios. Sí, es más, cuando hicimos los faroles, aún se llegó a hacer el de la 15ª, porque fue un momento en que el Papa quiso poner una... Pero creo que, no sé, la tradición, la costumbre de muchos años, es difícil de mover, sobre todo estas cosas que vienen de muchos años, ¿no? Sí, desde 1991 que Juan Pablo II hizo de la 15ª estación la resurrección. Bueno, en algunos lugares pues se hace con las 15 estaciones penitenciales y en otros, pues como venía siendo tradición, con las 14.
Bueno, es un Vía Crucis reducido en la distancia entre cada una de las estaciones, al habitual que estamos viendo estos últimos años en el Castillo de los Templarios. Pero no sé qué os han parecido las reflexiones. Hablamos directamente de lo moral, de lo cristiano y de lo actual, ¿no? Estamos hablando de la guerra en Ucrania, de las migraciones obligatorias por el hambre y la ausencia. También son recursos que la Iglesia utiliza para intentar también calmar los ánimos en un mundo que está en plena tribulación, ¿no? Eso es, la guerra que por desgracia pues nos asola continuamente y desde siglos, ¿no? Y esas hermosas palabras, qué mejores, ¿no?, que invocar la paz en un mundo en el que en nuestro tiempo vivimos el más de centenar de conflictos bélicos que hoy asolan el mundo, pero que por desgracia pues es algo que se repite a lo largo de la historia. Antes hacíamos alusión a las últimas guerras vividas por nuestros antepasados y el mecanismo siempre es el mismo, ¿no? El horror de la guerra, y por eso el Vía Crucis además pues tiene este singular formato en el caso de Ponferrada, ¿no? Combinar pues la tradición del propio ejercicio de piedad que es el Vía Crucis con temas, bueno, pues algunos actuales, como hemos escuchado, en torno también a las migraciones, a todos aquellos que bueno, pues sufren a lo largo del mundo, ¿no?, en tantos conflictos en los que bien el hambre, la miseria o los conflictos armados hacen que las poblaciones tengan que abandonar sus casas y con ello pues lo más esencial, sus raíces, sus familias, con todo el dolor que ello supone. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, por nosotros te has hecho silencio, y en el silencio que nos guía hacia tu sepulcro hay una palabra que queremos decirte pensando en el itinerario del Vía Crucis que recorrimos contigo. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por la mansedumbre que confunde a la prepotencia. Gracias por la valentía con la que has abrazado la cruz. Gracias por la paz que brota de tus heridas. Gracias por habernos dado a tu Santa Madre como Madre nuestra. Gracias por el amor que mostraste ante la traición. Gracias por haber cambiado las lágrimas en una sonrisa. Gracias por haber amado a todos sin excluir a nadie. Gracias por la esperanza que infundes en la hora de la prueba. Gracias por la misericordia que sana las miserias. Gracias por haberte despojado de todo para enriquecernos. Gracias por haber transformado la cruz en árbol de vida. Gracias por el perdón que has ofrecido a tus verdugos. Gracias por haber vencido a la muerte. Gracias, Señor Jesús, por la luz que has encendido en nuestras noches y reconciliando toda división, nos ha hecho a todos hermanos, hijos del mismo Padre que está en los cielos. Junto a la gratitud al Señor, gracias al párroco don Antolín, a la Real Hermandad de Jesús Nazareno y a todos los presentes, también a aquellos que nos han seguido gracias a los medios de comunicación social. Gracias a Diego y Yolanda, que un año más nos han prestado su voz, una voz con alma. Gracias a la Ocho Bierzo y a todos los medios que han facilitado la comunicación a otras muchas personas. Gracias, en fin, a todos los presentes. El Señor nos ha regalado la semilla de la paz. Sembrémosla con generosidad. Que el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Feliz descanso, feliz noche. Podéis ir en paz. Palabras del obispo de Astorga. Estamos prácticamente despidiendo. Don Fernando, ahora estas magníficas reproducciones de arte sacro van a descansar en su ubicación natural en estos últimos tiempos, ¿no? Sí, ahora lógicamente, bueno, procesiona el Cristo de la Esperanza el Viernes Santo nuevamente, y luego durante todos los años, desde hace unos años se acordó
que estuviera en la Capilla del Carmen, un poco en recuerdo de aquellos años que había estado desde cuando se hizo el cementerio, que estuvo siempre presidiéndolo, aunque los últimos años fueron, como decía Javier, estuvo bastante deteriorado, hasta el punto de que la hermandad lo recuperó, se hizo cargo de los gastos y demás, y se pensó en hacer algo con él y se pensó pues en que procesionara. Posteriormente pues ya vino a ponerlo en el Vía Crucis, que antes fueron hechos con otros Cristos anteriores que habían tenido.
Pues aquí casi prácticamente despedimos. Escuchábamos a la Ronda Toral de Merayo, a la Banda de Música Ciudad de Ponferrada, hacer un trabajo excelente también en esta jornada. Queremos agradecer a Javier García Bueso su constante siempre disposición para que su conocimiento de la historia de Ponferrada esté siempre disponible a través de la 8 Bierzo, la televisión en familia. También a don Fernando Fra, diputado de Relaciones con las instituciones de la Real Hermandad Jesús Nazareno, que esperemos también ambos colaboremos pues con la retransmisión que esperemos el año que viene sea de nuevo en el Castillo de los Templarios, en esa hermosa imagen que hace que sea el único de España donde entra y salen durante una Semana Santa imágenes, lo que nos convierte o lo que convierte en una de las verdaderas herramientas que ha de conseguir, esperemos, esa declaración de fiesta de interés turístico nacional. Gracias a todos ustedes, sigan con la sintonía del 8 Bierzo. Esperamos que nos sigan también viendo el resto de programas que tenemos para ustedes con esta Semana Santa y que el tiempo permita las celebraciones en la calle. Buenas noches.